Bueno, entonces les decía que, bueno, la ley 27.348 entonces instituye esta obligatoriedad de este accionar de la comisión médica con exclusión de cualquier otro tipo de instancia administrativa, es obligatoria. Eh, es, queda exceptuado únicamente cuando el trabajador no se encuentre registrado. Entonces, en ese caso, no se aplicaría todo lo que está establecido en la ley 27.348. Norma esta que es reglamentada por una resolución de la Superintendencia del Trabajo, la resolución 298/2017, que se dicta prácticamente de forma inmediata con la sanción de la ley 27.348. La actuación de la comisión médica jurisdiccional, repito, hay dos tipos de comisión médica: la jurisdiccional, que es la que primero interviene en primer término, que es obligatoria. La ley establece que el trabajador está obligado a transitar por esa etapa y quedarse en esa instancia por un plazo de 60 días hábiles administrativos, plazo contado a partir de que la primera presentación se encuentre debidamente cumplimentada. Bueno, acá esto se genera en la práctica muchos inconvenientes con respecto a este tema de cuándo se computa y cómo es que se habilita esa posibilidad de esa instancia judicial. Sobre la, bueno, vuelvo a repetir, esa tramitación tiene la posibilidad de un recurso, dice, una vez que se agote esa instancia, la posibilidad de un recurso para que la Justicia Nacional del Trabajo pueda revisar lo actuado por la comisión médica, pero bueno, se discute mucho cuál es el alcance de la intervención de la justicia laboral. Esto, digamos, la normativa parece bastante restrictiva porque la normativa habla de recurso y no de acción. O sea, acá la normativa no habla de una acción plena, una acción de conocimiento, donde el recurrente, el trabajador, pueda plantear en forma amplia y ofrecer prueba en forma amplia. Entonces, si es solamente por vía de recurso, digamos, la posibilidad de revisión de la justicia está mucho más acotada, y especialmente acá el tema es muchas veces determinar si el dictamen, si digamos, si lo que resolvió la comisión médica en términos de porcentaje de incapacidad, por ejemplo, puede ser revisado en forma amplia en sede judicial a través de una nueva pericia médica, o si, bueno, esa posibilidad está restringida. Por supuesto que acá hay cuestiones de carácter constitucional que son ineludibles. Acá hay dos fallos de la Corte con respecto a este tema, es decir, nosotros vimos en algunas de las clases anteriores que en principio la aptitud jurisdiccional es propia de los jueces, por lo tanto debiera verse con carácter restrictivo el hecho de dotar de facultades jurisdiccionales a órganos administrativos, como es el tema de las comisiones médicas, pero lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte ha avalado este tipo de órganos administrativos con facultades judiciales jurisdiccionales, que claramente es el tema de las comisiones médicas, luego de la reforma de la ley 27.348. Y bueno, básicamente acá hay dos fallos de la Corte, un caso célebre, un leading case, el caso Fernández Arias, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y luego, más acá en el tiempo, el caso Ángel Estrada. En el caso Fernández Arias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que ha determinado es aceptado la validez constitucional de la atribución de facultades de carácter judicial a órganos administrativos,
pero eso condicionado a la existencia de una revisión judicial suficiente, un control judicial suficiente. Y en el caso de Ángel Estrada, la Corte ya más acá en el tiempo, bueno, establece algunos requisitos mayores, pero fundamentalmente prevé, como no podía ser de otra manera, un amplio control judicial. Y a mi modo de ver, o pareciera ser que esto está débilmente, o sea, la intervención judicial en este tipo de acciones está bastante debilitado, por lo menos a mi criterio. Y bueno, pero entiendo que esta es una cuestión muy discutible, una cuestión muy debatible, y que va a ser finalmente nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que se deberá expedir sobre la constitucionalidad o no de este nuevo régimen procedimental, que debo decir que conforme está redactado por la ley 27348, pareciera ser que esta intervención previa se da no solamente en los casos de reclamos sistémicos, sino también en los casos de reclamos extrasistémicos. La necesaria intervención de la comisión médica. Entonces, acá ya hay una modificación importante en materia de competencia. ¿Por qué? Porque acá se coloca en forma previa un órgano decisor, que es un órgano administrativo, que es como el tema de la comisión médica. Por lo tanto, hay una detracción de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Pero también hay una modificación muy importante en términos de competencia en materia de competencia en razón del territorio, porque acá la ley marca, o sea, establece lo siguiente. Entonces, o sea, ¿cómo es la lógica legal? Dice, bueno, mire, acá tiene que intervenir, cuando hay un reclamo, tiene que intervenir la comisión médica. Pero ¿cuál comisión médica de qué jurisdicción? Porque nosotros dijimos que en el mapa de comisiones médicas jurisdiccionales, bueno, hay distintas, en el mapa de comisiones médicas hay distintas comisiones médicas que están distribuidas a lo largo del país. ¿Cuál es la comisión médica a la cual debe acudir el trabajador que se encuentra accidentado, que sufre una contingencia y bueno, va a ser un reclamo por un accidente de trabajo? La ley 27348 modifica los términos de competencia en razón del territorio, porque establece lo siguiente: que los parámetros para la competencia van a ser el lugar de prestación de servicios, el domicilio del empleador al cual el trabajador habitualmente se reporta y el domicilio del trabajador. Fíjense ustedes que acá fundamentalmente bueno, entonces esto es lo que determina la competencia de la comisión médica. Y una vez que se trabaja, opción del trabajador, una vez que el trabajador opta, si es que tiene la posibilidad de hacerlo, en función de estos tres elementos, y radica su reclamo en la comisión médica jurisdiccional, la competencia de la justicia que va a intervenir para eventualmente revisar lo resuelto por esta comisión por la vía recursiva prevista en la ley 27348 y en la resolución 298 es la justicia que corresponda al domicilio de esa comisión médica. Entonces ahí el trabajador carece de toda opción. Tiene que ir necesariamente a la comisión médica que corresponda al, tiene que ir a la justicia que corresponda al domicilio o que tenga relación con el domicilio de la comisión médica que ha intervenido. Si nosotros vemos todo el tema de la competencia en razón del territorio en forma completa, podremos advertir que acá en realidad el gran cambio que se hace es dejar de lado como factor atributivo de la competencia el domicilio del demandado. Claro, con la idea de alguna manera limitar la actuación de la Justicia Nacional del Trabajo, aunque no se lo haya dicho de forma expresa, porque en realidad, en rigor, casi todas las RT tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual
la posibilidad de acudir a la Justicia Nacional del Trabajo estaba siempre abierta y siempre latente, por lo menos en materia de reclamos por accidente de trabajo. Con esta modificación que ha introducido el legislador, digamos, esa posibilidad está vedada y entonces se agregan, o sea, se modifica esa regla histórica del artículo 20 de la ley 24 de la ley 18345, que está en el código de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires y en otros, digamos, y en la mayoría de las normas procesales laborales en todo el territorio del país. Con lo cual, entonces, acá también hay una modificación importante que altera, digamos, y modifica todos los aspectos en materia de competencia. Bueno, el trámite en la órbita de las comisiones médicas tiene algunas particularidades. Realmente se ha tratado de reproducir un procedimiento judicial en la órbita de las comisiones médicas, con fijación de audiencias, alegatos, fin, se ha tratado, insisto, de reproducir una suerte de procedimiento judicial a través de un mecanismo, un órgano administrativo que además es conducido por médicos que por supuesto desconocen cuestiones básicas de lo que tiene que ver con el funcionamiento de un órgano tan importante como aquel que se le puede dar alguna capacidad jurisdiccional. Y además el tema del patrocinio obligatorio que se da en esa instancia administrativa está resuelto, yo creo que de manera totalmente inadecuada, porque en fin hay una posibilidad de darle a ese trabajador un patrocinio que le provee la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Yo creo que ese patrocinio es un patrocinio. Si el trabajador tiene derecho a elegir un abogado, pero si no lo hace, tiene la opción de que la superintendencia le provea un abogado. Ese abogado, en teoría no, es un abogado que es gratuito, pero en realidad esa gratuidad no es, digamos, no difiere del abogado elegido, porque en realidad el abogado elegido tiene prohibido cobrarle el pacto de cuota litis. El pacto de cuota litis está prohibido en este tipo de reclamos, con lo cual, en teoría, ese trabajador que acude a un abogado particular no debería pagarle absolutamente nada, en una disposición legal bastante discutible, yo creo que inconstitucional. Pero bueno, es la disposición legal que existe, y en ese sentido nada le va a cambiar con que el Estado le provea un abogado a través de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pero ese abogado no va a tener posibilidades de cobrarle honorarios a las aseguradoras de riesgo del trabajo, así que en realidad, si hubiese algún tipo de acuerdo que están contemplados en el trámite administrativo, ese abogado que provee la Superintendencia de Riesgo del Trabajo no tiene ningún derecho a cobrar honorarios a la aseguradora de riesgo del trabajo, solamente cobraría su sueldo que le provee la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, con lo cual, digamos, no... O sea, como que están invertidos los roles, ¿no? Es decir, el principio de gratuidad es un principio clave en el procedimiento laboral, pero es a favor del trabajador, no a favor de la aseguradora de riesgo del trabajo, que se vería beneficiado por esta elección que hace el trabajador de elegir un trabajador digamos, provisto por el Estado. O sea, se vería beneficiado por lo menos en términos de honorario. Y además habría que agregarle una circunstancia bastante lógica, es que acá hay una serie de cuestiones constitucionales en juego. El reproche de la inconstitucionalidad de todo este régimen es muy, digamos, por lo menos está muy difundido. Hay muchas opiniones que plantean la inconstitucionalidad de este artículo 1, la 27348 de la vía recursiva de la resolución 298. En fin, hay
digamos, hay muchas cuestiones que hacen a la posible inconstitucionalidad de todas estas normas y honestamente parecería ilógico suponer que un abogado que es provisto por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, por ejemplo, pudiese plantear la inconstitucionalidad de la resolución que emana del jefe de esa repartición, que es el Superintendente de Riesgo del Trabajo. Entonces hay una limitación, incluso hay una incompatibilidad muy grande, porque a ver, si un abogado elegido, defiende una parte y tiene que plantear la inconstitucionalidad de una resolución o de un acto administrativo, debe hacerlo, no puede estar, digamos, no puede estar limitado como lo podría estar un abogado de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Así que bueno, me parece que también la garantía del debido proceso en esas condiciones, con ese tipo de patrocinio, me parece que también es bastante dudoso. Bueno, con estos 3 videos, bueno, damos por terminado digamos, este tema. Mejor dicho, damos por terminado. Lo planteamos, lo ponemos ponemos por lo menos los aspectos, digamos, más importantes. Recordemos entonces las 3 vías que tiene el trabajador: la acción sistémica contra el RT, fundamento, la ley de riesgo del trabajo, indemnizaciones, las previstas en la ley de riesgo del trabajo. Acción extrasistémica fundada en las normas. Competencia sería pasar por la comisión médica y después se abre a través de la vía recursiva la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, salvo que se plantee inconstitucionalidades, que por supuesto todavía da esa posibilidad. Después tenemos acciones extrasistémicas fundadas en el Código Civil. La competencia sería de la Justicia Nacional en lo civil. La verdad que de la letra de la ley 27348 pareciera que ahí también tendría que intervenir la comisión médica, lo cual me parece un despropósito. Pero bueno, esto es lo que se ha resuelto, aparentemente derivaría de la ley 27348, salvo una declaración de inconstitucionalidad. Y después la tercera acción es una acción extrasistémica con fundamento en las normas del artículo, en la violación del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, es decir, del deber contractual de seguridad demandado el empleador. Reparación plena, al igual que en el caso de la acción extrasistémica fundada en normas del Código Civil. Aparentemente acá también tendría que tener intervención de la comisión médica y posterior habilitación de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, espero que les haya quedado medianamente claro este tema y desde ya están abiertas todas las vías de comunicación para cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias.